El día de hoy vamos a ver lo que son los ejercicios de ángulos formados por líneas paralelas y secantes. Anteriormente habíamos visto todos los ángulos que se forman al cortar las líneas por medio de una transversal o secante, ¿verdad? Bueno, como número 1 dice, usa la figura para encontrar la medida de los ángulos numerados asumiendo que P y Q son paralelas, ¿sí? Esto que ustedes observan, jóvenes, es simplemente la simbología de paralela. Aquí tenemos nuestra línea P y nuestra línea Q, que son paralelas, ¿no? Y dos secantes o transversales. Entonces, al pasar o al trazar estas secantes por estas paralelas, pues se forman una infinidad de ángulos, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es encontrar únicamente los ángulos que nos indican 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por donde tengamos menos incógnitas y una de ellas es donde está el ángulo de 120 grados, porque si ustedes se dan cuenta, aparte de indicarnos los ángulos que vamos a encontrar, nos dan un ángulo de 120 grados y otro ángulo de 55 grados. Entonces vamos a empezar donde hay menos incógnitas, que sería del lado P, ¿ok? Entonces dice, número 1, ángulos suplementarios, ¿sí? Ok, nosotros podemos empezar con este ángulo de 120 grados, ¿sí? Si nosotros sumamos este ángulo de 120 grados con el ángulo, con el ángulo 8, nosotros, nosotros obtenemos un ángulo de 180 grados. Entonces, a 180 le quito 120, entonces el ángulo 8 equivale a 60 grados, ¿sí? Ok, ya tenemos nuestro ángulo 8, ya lo acabamos de encontrar. ¿Cómo podemos encontrar nuestro siguiente ángulo? Bueno, por ángulos opuestos por el mismo vértice, ¿sí? ¿Cuáles son ese tipo de ángulos? Pues son aquellos ángulos que tienen en común el vértice. Por ejemplo, 120, este es su vértice. ¿Quién tiene también en común el vértice? El que está de frente a él, ¿no? El ángulo 6, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que el ángulo 6 también tiene un ángulo de 120 grados. Y si el ángulo 8, su opuesto es el 7, ¿sí? Entonces, cuánto vale el ángulo 7? Pues 60 grados, ¿sí? Porque tienen el mismo ángulo. El ángulo 8 y el ángulo 7 equivalen a 60 y el ángulo 6 equivale a 120 grados, ¿sí? Entonces, automáticamente ya sabemos cuánto equivale el ángulo 6, 8 y 7, ¿sale? Ok, ahora, aparte de los ángulos opuestos por el mismo vértice, también hay ángulos correspondientes, ¿sí? Los ángulos correspondientes son aquellos que están sobre la misma línea de la transversal. Por ejemplo, el ángulo 8 es el mismo ángulo que el ángulo 5. Si el ángulo 8 mide Si el ángulo 8, fíjense bien, mide 60 grados, entonces el ángulo 5 mide 60 grados, ¿sí? Ya tenemos el ángulo 5 y el ángulo de 55 grados, ¿sí? Otro ángulo correspondiente, entonces podría ser el ángulo 7. El ángulo 7 es exactamente que el ángulo 3, ¿sale? Entonces, si el ángulo 7 mide 60 grados, entonces el ángulo 3 mide 60 grados. Entonces ya acabamos de obtener el ángulo 5 y el ángulo 3. Nos falta el 4, el 1 y el 2. Pero aquí, jóvenes, podríamos sacar el ángulo 1, ¿sí? ¿Sí? Por ángulos opuestos por el mismo vértice, porque el ángulo 1 es exactamente que el ángulo de 55 grados, ¿sí? Ok, ahora dice, ¿cómo podemos encontrar el ángulo 4 y el ángulo 2? ¿Sí? Si nosotros tenemos el ángulo 5 más el ángulo 4 más el ángulo de 55, aquí se forman, jóvenes, un ángulo suplementario que equivale a un ángulo de 180 grados,
¿sí? Si nosotros sustituimos cada uno de sus valores y hacemos las operaciones correspondientes, me dice que el ángulo 4 es igual a 75. ¿Por qué? Porque el ángulo 5 equivale a 60, más 55 son 105. Para llegar a 180, pues tengo un ángulo de 75 grados. Entonces, por lo tanto, el ángulo 4 es exactamente que el ángulo 2, ángulos opuestos por el mismo vértice, que equivale a 75 grados. Aquí está, mire, jóvenes. El ángulo 4 es igual que el ángulo 2, ¿sí? Ok. Ok. Ahora fíjense bien, suma de ángulos interiores de un triángulo. Ya tenemos el ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora nos falta encontrar el ángulo 9 y el ángulo 10. Ahora, ¿cómo podemos encontrar estos números? A ver, debemos de pensar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué observan ustedes aquí al trazar? ¿Qué se forma? A ver, ya saben, ¿verdad? Ok, muy bien. Se formó un triángulo, ¿sí? Pero hay que recordar que la sumatoria de cualquier triángulo al sumar sus ángulos interiores o internos nos da una sumatoria de 180 grados, ¿ok? Entonces, si sumamos el ángulo 4 más el ángulo 7, automáticamente podemos obtener el ángulo 10 porque sabemos a cuánto equivale. Entonces, al sustituirlo y al realizar las operaciones correspondientes, me da que tengo un ángulo de 45 grados, ¿sí? Y si sustituimos 45, ¿sí? El ángulo 4, 75, fíjense bien, 70 más 40, 110 y 5 y 5, 120. Entonces, el ángulo 7 mide 60, 120 más 60 son 180. Entonces ya tenemos nuestro ángulo 10. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el ángulo 9? Aquí también tenemos un ángulo suplementario, ¿no? La sumatoria de estos dos ángulos me dan una cantidad de 180 grados, ¿sí? Si yo le resto a 180 el ángulo 10, que equivale a 45, entonces mi ángulo 9 mide 135 grados. Y finalmente encontré cada uno de mis ángulos que me pedí. Nos pasamos al siguiente ejercicio. Aquí dice, encuentra el valor de x en el siguiente gráfico que se presenta a continuación. Posteriormente, encuentra el ángulo faltante. ¿Sí? Tenemos dos líneas paralelas cortadas por una secante y se forman 8 ángulos. ¿Sí? 4 arriba y 4 abajo. Si ustedes agarran estas líneas, recortaran este trazo y lo pegaran, ustedes se darían cuenta que los 4 ángulos que se forman arriba son exactamente los ángulos que se forman aquí abajo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que el ángulo beta, ¿sí? Es igual que el ángulo alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una igualación para poder encontrar el valor de x. Y hacemos la igualación. 2x más 10 es igual a 60. ¿Por qué? Porque beta, sabemos que el ángulo beta mide 60 grados. 60, 60, estos dos ángulos son exactamente que estos dos 60. Entonces quedaría, ¿sí? Entonces lo igualamos. 2x más 10 es igual a 60. Realizamos las operaciones correspondientes y me dice que x es igual a 25. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo puedo comprobar? Hago mi comprobación donde dice que alfa es igual a beta, ¿sí? Lo sustituyo y efectivamente el ángulo alfa me da un ángulo de 60 grados. Okay. Nos pasamos a nuestro último ejercicio, dice, tomando en cuenta las figuras, escribe el valor de los ángulos solicitados. Ok. Aquí necesitamos encontrar, recuerden que los 4 ángulos de arriba son exactamente que los 4 ángulos que están abajo. Entonces, sí, vamos a encontrar estos
son ángulos correspondientes, a través de los ángulos correspondientes. Este ángulo con este es exactamente lo mismo A con D serían ángulos correspondientes. Entonces, esto quiere decir que la suma de estos dos ángulos me da un ángulo de 180 grados. Y lo sustituyo, 4y más 20 más 2y más 40 me da un ángulo de 180 grados. 4y más 2y son 6y. 20 más 40 son 60 igual a 180. A 180 le resto, está sumando, pasa restando. Le resto los 180, me dan 120. 120 dividido entre de 6 me da un ángulo de 20. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el ángulo de Y equivale a 20. Ese es el valor de la incógnita, no es el valor de mi ángulo. Ahora lo sustituimos, ¿sí? Y me dice que este es un ángulo de 80 grados y el otro ángulo es un ángulo de 100 grados. Y si sumamos 100 más 80, me da un ángulo de 180, ¿sí? Y hacemos nuestra tablita. Entonces estos están muy fáciles, es cuestión de checar tranquilamente para poder entenderle mejor a estos ejercicios. Cuídense mucho y si tienen alguna duda, pues mándenme un mensajito. ¿Sale? Nos vemos pronto.